Gloria al Señor. El Señor le bendiga, mi hermano. Es un gusto que pueda poder verlo esta mañana, una día más, ¿verdad? Es un gusto poder verle, poder saludarle, ver que se encuentra bien, ¿verdad? Ahí vamos, ¿verdad, mis hermanos? Ah, gloria a Dios. Hablábamos el domingo pasado de un tema que yo traje que se llamaba la profecía. ¿Recuerda? Profecía. Nos toca la profecía 2, que aunque ahora no vamos a mencionar mucho la palabra profecía, pues sí habla de la palabra, habla de la profecía, ¿verdad? Está relacionado, y es que el tema, pues no se termina ahí, ¿verdad? Como el domingo. Prácticamente hay temas que uno tiene que cortar, ¿verdad? Y aterrizar, ¿verdad? Ah, porque pues es mucho. Entonces necesita uno, ¿verdad? Dar varios temas acerca de esto. Hablábamos ah, acerca de la profecía, ¿no? Cómo es que algunas personas han, al no tener un poquito de escuela, vamos a decir en esto, al no entender un poquito, ¿verdad? Eh, Vienen y pueden cometer una gran cantidad de errores, ¿verdad? Y yo he vivido la experiencia de cómo esa gente ha cometido errores y a veces creen que el Señor les habla y vienen rápido y te dan una palabra profética, ¿verdad? Y está bien, yo no digo que Dios no habla en este tiempo, aunque dice la palabra que ninguna profecía es de interpretación personal. No podemos ya, fíjate, manita, que así me dijo el Señor para ti. Entonces, a mí es muy raro que me digan, ¿verdad? Porque yo le pregunto, oiga, ¿y cuál Señor fue ese? Yo empiezo y a un profeta, pues usted sabe que el profeta de hoy en día no le gusta ser cuestionado porque se enoja. El profeta de hoy en día es muy, muy enojado. Entonces, o se lo aceptas, o eres falto de fe, o tienes varias cosas, ¿verdad? Pero realmente, hermano, dice que la profecía tiene que dar testimonio de nosotros. Tenemos que juzgar la profecía si viene de Dios o no, ¿verdad? O sea, no es que Dios no hable, sino es que hay veces es una bola de charlatanes los que dicen, así me dijo el Señor, cuando no ha dicho Dios nada. Y hablábamos nosotros de un pasaje, ¿verdad? En Lucas 16, que es un pasaje que yo tomé como punto de inflexión en cuanto a la profecía, porque vemos que basado en este pasaje, en este versículo de la Biblia de Lucas 16, hay muchas denominaciones que no creen en la profecía. Yo repito, yo sí creo en la profecía, ¿verdad? Pero muchas denominaciones no creen porque dicen, no, todos los profetas profetizaron hasta Juan. Después de ahí no hay profecía. La ley y los profetas dice hasta Juan. Entonces dice uno, bueno, entonces después de ahí, ¿qué pasó? Dios es mudo, Dios ya no Dios ya no habla, ya no usa profetas, ya no hay inspiración de Dios, ya no hay. No, la ley y los profetas hasta Juan. Y le dan los 2, 3 versos que hay en la Biblia que habla de eso, ¿no? La ley y los profetas hasta Juan. Pero entendíamos nosotros el domingo pasado es que lo que está hablando es la predicción de aquel que había de venir termina hasta Juan. La predicción de aquel que habla en la ley termina hasta Juan. De ahí se abre un nuevo periodo profético. ¿Qué? Eso no te lo dicen. Y la verdad que como a veces hay doctrinas que parecían muy, muy profundas, pero al final son muy básicas, ¿no? Porque no le dan los demás versos.
La ley y los profetas hasta Juan dice ahí se quedó. O sea, si usted va a cierto tipo de dominaciones y profetiza, le van a decir, hermana, ya no profetice aquí, no se puede. ¿Por qué? Porque ya está todo profetizado, hermana. O hermano, ya está todo profetizado. Lea la Biblia. Imagínense, yo conozco denominaciones así. Pues hasta Juan. Pero esos profetas estaban dando a entender que profetizaban de la venida de el Mesías, el verdadero Mesías. ¿Y por qué es que se hace hincapié de esto hasta Juan? Es porque había un grupo, no un grupo, pues los judíos, que ellos dicen, no, todavía no, no ha venido. ¿Sí me comprende? No ha venido todavía, no, ya vino, es hasta Juan, ahí termina. No, no ha venido, tenemos que seguir escuchando a otros, hablando del Mesías que ha de venir. No, dice, no, ya vino. Por eso se hace hincapié, hasta Juan, hasta ahí les dice. Y en adelante se abre otro periodo. Y se abre también un periodo de una cosa que se llama el gobierno de Dios. El gobierno de Dios. Y en este gobierno de Dios, hermano, no es un lugar físico, como algunos piensan. El gobierno de Dios dice que es un ámbito, una esfera. Significa que uno puede estar pagando sus taxes bajo este sistema diabólico, terrenal y diabólico que existe aquí, pero en sí estar metido bajo un gobierno que es el gobierno de Dios. Estar metido en ese ámbito, en esa esfera. ¿Okay? ¿Y cuántos están en ese gobierno? ¿Dos? ¿Todos están bajo ese gobierno? Entonces, pero, imagínense, o sea, yo hago esa pregunta a todos, ¿verdad? No me conteste nadie, pero yo la hago a todos. ¿Por qué la hago a todos? Porque esa pregunta nos conlleva a más cosas. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo es eso? ¿Verdad? El reino el reino de Dios, el gobierno de Dios, ¿cómo es ese gobierno? ¿Cómo se maneja? ¿Me comprende? O sea, podemos decir, yo estoy metido en el gobierno de Dios, en el reino de Dios, yo estoy metido en ese ámbito, en ese estado. ¿Pero qué es? No sé, no se puede, ¿verdad? O estás o no estás. Hay quienes ven eso, hay quienes entran, quienes moran, viven conforme a se vive en el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios, ¿verdad? Hablábamos de eso, ¿ok? Hablábamos nosotros que el gobierno de Dios viene con una exclamación, viene con una proclama, ¿verdad? Vaya conmigo ahí a 16, Lucas 16, para pasar muy rapidito. Miren lo que dice ahí, que es tremendo. Dice, la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado. Miren lo que es el anunciamiento, la anunciación. Y esa anunciación, ese gobierno de Dios es una anunciación que se llama evangelio. O sea que el gobierno de Dios, usted lo va a aprender cómo es ese gobierno de Dios por medio del evangelio. Y ese evangelio lo que trae en su enseñanza en sí son buenas noticias, buenas nuevas, buenas nuevas. Se llama también la predicación. La predicación. Eso es. Entonces, para conocer cómo se vive en el gobierno de Dios o en el reino de Dios, nosotros tenemos que saber del evangelio. Sabemos, tenemos que saber de lo que es la predicación. ¿Ok?
Y como les decía, yo me pregunto, ¿verdad? Porque pareciera que la predicación de hoy en día es la predicación bajo la ley, pero esa no es noticia nueva. Las buenas nuevas de salvación no son según la ley. ¿Qué dice ahí? ¿La ley y los profetas? Hasta Juan. Hermano, dígale a un judío eso. Hey, judío, ¿la ley y los profetas? Hasta Juan. Señor Jesús. A partir de ahí, pues yo hubiera, fíjese que como son traducciones, ¿verdad? Pero yo se lo hubiera puesto más fácil a usted. A partir de ahí, el reino o el gobierno de Dios es anunciado. A partir de ahí. Y la anunciación es el evangelio. Qué tremendo eso. O sea, aquí en este gobierno de Dios, me imagino yo que hay ley, me imagino que hay justicia, me imagino que hay una cosa que se llama paz, gozo. ¿Ya sabe qué verso? Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, consiste en justicia, paz y gozo. ¿Ve? No es un lugar físico. Mire, hermano, aquel que vive en la justicia de Dios, metido bajo el reino de Dios, vive en paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. Pero si usted se mete bajo el gobierno de Dios, usted va a estar en paz. Hermano, pero ¿cómo me pide que yo esté en paz? Y mire que me pasó esto, me dejaron en el trabajo, me echaron del trabajo, me perdí esto, perdí lo otro, perdí la casa, perdí el terreno, perdí... Y usted me pide que esté en paz. Y paz os dejo. Si estás metido en el gobierno de Dios, confía en el Señor. Confía en el Señor. ¿Cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Él es el Dios de los imposibles. Todo lo hace posible. Mira, te voy a decir, a veces ni te das cuenta cómo. Sencillamente pasó. Pero por eso tienes que vivir en la justicia de Dios. Y todo esto, más el justo por la fe vivirá. ¿Recuerda? Vive en la justicia de Dios y Él se va a encargar. Dile que está a la par. Él se va a encargar. Díselo. Él se va a encargar. Si estás en el gobierno de Dios, es como que a ti te van a añadir nada más cosas. Hermano, significa que no voy a trabajar. Y te andas cantando, oye, no voy a trabajar. No, 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 no dice eso. ¿Ah? Pero claro que tú vas a ir a trabajar, pero ¿sabes qué? El Señor te dice, tranquilo, yo estoy a cargo de esto. Tú haz lo que tengas que hacer, pero tranquilo, yo te voy a bendecir. Tranquila, yo te voy a bendecir. Es como lo añadido. Vaya conmigo, veamos Mateo 6:33. Dice así, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está. Y todas estas cosas os serán añadidas. Qué cosas, ¿verdad? Porque cuando le dice ahí todas estas cosas, la gente piensa que son todas las cosas que pida, ¿verdad? Yo le voy a decir, cuando pides conforme al gobierno de Dios, dice Mateo 6:31, ahí mismo. Dice, no os aconjéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Oiga, no os aconjéis diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿O con qué nos vamos a tapar? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que todas estas cosas habéis menester, las necesita.
Es más, buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás va a ser añadido. ¿Qué significa, hermano? Mire, hermano, no tengo trabajo. No. El Señor sabe que lo necesitas. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Si vives bajo el gobierno de Él, te lo va a suplir. No puede mentir. Te lo va a suplir, ¿verdad? Más buscad primeramente. ¿Qué dice ahí? ¿Qué tienes que buscar primeramente? Justicia. El reino de Dios y su justicia. No tu justicia. Porque ese es el problema de Israel. Que él, ignorando la justicia de Dios, del gobierno de Dios, y procurando establecer la suya, dice, ¿cómo dice? No se acogieron bajo la justicia del Dios verdadero, sino que establecieron la suya. Le dijeron que no a Dios. Le dijeron que no a Dios. Entonces, decíamos entonces, hermano, que el reino de Dios trae una anunciación. Regresamos a Lucas 16:16. Trae una anunciación. Mire lo que dice ahí, dice evangelizo. Trae una anunciación, una buena noticia. ¿Okay? El gobierno de Dios en sí es la buena noticia. Lucas 4:43. Vaya conmigo, Lucas 4:43. Está. El gobierno de Dios, el evangelio. Mas él les dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie, dice, el evangelio del reino de Dios. O sea que el evangelio del reino de Dios o sea, el reino de Dios consiste entonces en aprender qué es el evangelio. Usted quiere saber, hermano, ¿y qué es el gobierno de Dios? El evangelio. Quiere buscar el evangelio, la buena noticia. ¿Y qué dice la buena noticia? Ya ve que no es que el gobierno de Dios no es un castillo con un rey allá metido. No, no, no. Hay que conocerlo. Cuando lo anuncian, hay que entenderlo. Dice, mas él les dijo, también a otras ciudades es necesario que anuncie la anunciación del evangelio, dice, del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Observe que la anunciación no es de la ley de Moisés, ¿verdad que no? Sino una buena nueva de salvación, una buena nueva de salvación. No es que tenemos que ir a anunciar a Moisés. Yo no sé por qué la iglesia terminó predicando a Moisés. ¿Comprende? Es también llamado el evangelio de Jesús, ahí en su Biblia. Porque Jesús es el rey. Hechos 8:35, le voy a dar los versos. Hechos 8:35. Aquí está hablando con el eunuco, ¿verdad, Felipe? ¿Recuerda? Aquel tesorero de Candace. Y el eunuco le dice, háblame de los profetas, ¿verdad? Entonces Felipe, abriendo su boca, dice, y comenzando desde esta escritura, ¿qué hace? Le anunció el evangelio de Jesús. Ve que no le dijo, vieras que es que Moisés, vieras es que Deuteronomio dice, vieras es que tienes que seguir la ley, vieras es que si tú no haces esto, si tú no haces aquí, estás en pecado y te vas a ir al infierno y te arrepientes. No, imagino yo que el eunuco hubiera quedado, bájate, ya me diste miedo, ¿verdad? No, ¿para qué abrió su boca Felipe? Para anunciar la buena nueva. Le está diciendo, ¿sabes qué? Tú estás bajo un gobierno, ¿verdad? De tu reina o de... Pero ahorita, ¿sabes qué? Hay un gobierno, te tengo una noticia, hay un gobierno espiritual en el que si tú te esfuerzas por entrar en él, todo te va a cambiar.
Esa fue la anunciación de aquel. Y le empieza a predicar el evangelio. Qué buena nueva. Es que tremendo. Pero es llamado el evangelio de Jesús. ¿Ok? También es llamado el evangelio de la promesa. Vamos a ver. Hechos 13:32. Nos vamos a ir temprano. Está. Ese evangelio también es llamado el evangelio de aquella promesa. El evangelio de la promesa. ¿Sí? Una promesa, un mensaje. No está hablando Moisés, está hablando de aquella que le fue hecho a los padres antes. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa, ahí está, que fue hecha a los padres. ¿Okay? El evangelio de promesa, llamado también el evangelio de Dios. 2 Corintios 11:7, solo estoy dando los versos para que los tenga. 2 Corintios 11:7, también llamado evangelio de Dios. Dice, pequé yo humillándome a mí mismo, dice, para que vosotros fueseis ensalzados, porque os he predicado el evangelio de Dios. ¿De balde? ¿Cómo le dice? Hermano, es que Jesús no es Dios. ¿Ah? ¿Han oído eso? Jesús no es Dios. Para mí Jesús, el Cristo, es Dios. Tengo que comprobarlo con la Biblia. Pero como ha salido tanto, ¿verdad? También llamado el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Así se llama también. Así le dicen. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Le voy a dar el verso. Efesios 3:8. Así le llaman también. El evangelio, dice ahí, a mí, dice Pablo, ¿verdad? Que soy menos que el más pequeño. Mire cómo tenía Pablo de sí mismo. Menos que el más pequeño. Así como los apóstoles de hoy, ¿va? Se creen menos que el más pequeño. ¿No va? Avión privado, limusina, yates. A mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Así se llama también el evangelio. Mire que ahí se está dedicando a él a la anunciación, a la proclama del gobierno de Dios. Es decirle, ¿sabes qué? Hay un gobierno de Dios que se ha acercado, hay una cúpula, un ámbito, un estado en el que si tú te esfuerzas, entras en él. Es de que no importa lo que pases, tú te riges por ese gobierno de Dios. No importa que te maten, no importa que te pase lo que pase, ¿sabes qué? Ahí estás seguro. Ahí vas a encontrar justicia. Porque esta gente, hermano, entiende de que este cuerpo es pasajero. ¿Me comprende? Usted también lo entiende, me imagino, ¿verdad? Este cuerpo es pasajero. ¿Okay? En otras palabras, esta viene a ser otra enseñanza, no el antiguo pacto. Viene a ser otra enseñanza. Lucas 8:1. Ahí empieza a anunciar el evangelio, mire. No es la enseñanza de la ley, no es la enseñanza de Moisés, no es el Levítico, no es Deuteronomio. Es la anunciación de una nueva noticia. Por eso dice, aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas predicando. Mire la predicación, ¿de qué se tiene que basar la predicación? Queruso, es la proclamación en público, dice, mire, el heraldo, la divulgación. ¿Okay?
Específicamente dice la verdad divina, la pregonación, el pregonamiento. ¿Ok? Caminaba por todas ciudades y aldeas pregonando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Ya ve que los 12 no andaban predicando Moisés. No andaban predicando la ley. Muchos tratan de unir a Jesús y a los discípulos y a los apóstoles y a amarrarlos a la ley. No, predicaban de eso. Predicaban de otra cosa. Predicaban de otra cosa. ¿Sí? Y no es de confundirse, hermano, porque esta palabra no es la palabra dada por el ángel a Moisés, ¿me entiendes? Les han dicho muchas mentiras quizás a ustedes. Esa no es la palabra del ángel lo que él predica. Predica otra cosa. Es la palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo. Hechos 5:42. Es la palabra de Cristo. Hechos 5:42. Observe lo que está pasando ahí, que cuando ellos llegan al templo, no crea usted que están hablando de Moisés. Están hablando de otra palabra. Hermano, mire, le voy a decir, para eso hay que tener el cinturón bien puesto. ¿Usted tendría la capacidad de irse a meter a una sinagoga aquí a Los Ángeles a hablar de Cristo? ¿Ah? Ni en la calle, dice, ¿ah? ¿Tendrías la firmeza, el valor, la fuerza? Y Jesús se metía al templo y cuando terminaba de hablar, enemigos por todos lados. ¿Sabes por qué? Porque no estaba hablando la predicación de ellos, la palabra de ellos. Estaba hablando de otra cosa. Es más, la gente decía, esta gente que está diciendo esas cosas nuevas, ¿estará queriendo imponer otros dioses o qué? ¿Son dioses nuevos o qué? Porque de esto no hemos oído nosotros. O sea, ellos vienen hablando de una cosa totalmente nueva. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Tremendo. Oiga, hermano, dos cosas, ¿verdad? Primero es la enseñanza y la otra es la predicación. Dos cosas. Dos cosas hacían ellos. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. Dos cosas. Entonces, eso nos habla entonces, hermano, que la enseñanza, didasco, dice aprender. ¿Qué dice la enseñanza? Aprender. ¿Okay? Ser instruido, aprender. ¿Y predicar qué dice? Anunciar. Una pregunta, hermano. ¿Usted ya aprendió? ¿O está aprendiendo? ¿Y cuándo va a anunciar? O nada más como el asadón. Solo voy a aprender y ¿cuándo va a anunciar? Porque estos no cesaban de enseñar y de predicar. ¿Para qué se enseña? Para aprender. ¿Aprender para qué? Para anunciar. Ya se fijó cómo va la cosa, ¿eh? Hay que aprender para anunciar. O sea, ¿sabes qué? Ahora yo sé cómo se vive el reino. Ahora déjame, te voy a anunciar el reino. O sea, no es nada más, ve. Hay que aprender. Y ese era el trabajo de estos hermanitos.
Los apóstoles andaban enseñando y predicando. ¿Ven la importancia de la enseñanza? La importancia de la enseñanza. Primero aprendes y después anuncia las buenas nuevas. Ay, no, hermano, yo un tratado les doy. ¿Qué hacen con el tratado la gente? Oh, muchas gracias. Y a veces va sin instrucción uno, ¿verdad? Va sin ser aprendido uno, sin haber pasado por el área de aprendiz uno. Va directo a la anunciación. Y en el camino te das cuenta que era Moisés. ¿Eso qué pasa con la iglesia? La iglesia está llena de ignorancia, por eso en vez de proclamar al verdadero, proclaman a otro que no has aprendido todavía. Enseñanza y evangelio. Enseñanza y anunciación. Primero se aprende, después se anuncia. ¿Cuántos viven en el gobierno de Dios? Ya no. Tremendo, ¿eh? El anunciamiento del gobierno de Dios no es por Jehová, mis hermanos. Hechos 8:12. No es la ley, no es Moisés, es en otro nombre. El anunciamiento no lo vas a hacer, hermano. Yo le voy a decir, a veces la ignorancia, ¿verdad? Que nos arruina. Y le digo a todos, porque a todos nos ha pasado. Pues tú no puedes andar bendiciendo a una persona en el nombre de Jehová. ¿Cómo está, hermano? Que Jehová te bendiga y te guardes. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes lo que estás diciendo? Mas cuando creyeron a Felipe, ¿verdad? Que anunciaba el evangelio del reino de Dios, este había aprendido, ¿verdad? Con su maestro, con Jesús, ahora andaba anunciando el evangelio de Dios. ¿Y en el nombre de quién lo anunciaba? En el nombre de Jesucristo. Y se bautizaban hombres y mujeres. ¿Vea que dice que en el nombre de Jesucristo? Recuerde usted que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ahí está la anunciación del evangelio por Jesucristo, en Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, no de otro. ¿Desde cuándo mezclamos a Moisés ahí? ¿Desde cuándo se mezcló el evangelio con el antiguo pacto? Esto era algo nuevo para la mayoría en su tiempo, hermano. ¿Qué es esto que predican estos? ¿Qué es esto que pregonan estos? Mira el criterio que tienen esos ahí a saber, eso nunca lo habíamos escuchado nosotros y se reían. Y si eres un religioso rematado, agarras piedras para ver. Hechos 17:18. Desde el 16, Pablo en Atenas. Observe lo que pasa por ahí. Como es nuevo para ellos, observe su manera de pensar. Y esperándolos, Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él, viendo la ciudad dada a la idolatría. Está esperando a otros apóstoles. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos y en la plaza cada día con los que le ocurría. Miren, ese cargaba disputa con los judíos. Una discusión. Les enseñaba, pero también decía, discutía, les exhortaba. ¿A dónde se iba a meter? ¿Tienes la capacidad, tienes el valor de irte a meter a un templo judío? Mira, necesitas arrepentirte. Cristo viene pronto.
¿Tienes? ¿Sabes lo primero que te van a hacer, va? Itzege. Te van a querer pegar. Es una blasfemia lo que estás diciendo. Es blasfemia lo que estás diciendo. Pero bien que canta sus alabanzas, ¿va? Pareces el Chavo a veces. Bien que canta sus alabanzas de guerra, sus cantos de guerra, pero menciónales a Cristo y te van a escupir. Los judíos tenían diserción, tenían discusión con ellos, y los religiosos en la plaza también cada día, con los que le llegaban, le decían, Pablo, ¿qué es esa onda que estás hablando tú? Eso nunca lo hemos escuchado tú. Y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Ahí está, ¿eh? Porque les predicaba a Jesús y a la resurrección. ¿Ve? Estos nunca habían oído del reino. Nunca habían escuchado del reino. Dice, este parece que está hablando de otros dioses en el 18. Pues parece que es predicador de nuevos dioses. Ahí está, ¿eh? Predicador de nuevos dioses. La palabra de predicador que ellos usan es proclamador. Tangelius. De nuevos dioses. Porque predicaba a quién. Y imagínese, ¿usted cree que los judíos pensaban diferente a los epicúreos y a los estoicos? Los judíos no creían en Jesús. Ese es un nuevo Dios que tú estás trayendo aquí. No es el mismo, decía. No es lo que esperamos nosotros. Y estos pensaban que este era un proclamador de nuevos dioses. Porque les predicaba a Jesús y a la resurrección. Y que estos no creen en la resurrección. Wow. También, usted sabe que lo de la resurrección era nuevo, ¿eh? Es parte de la buena noticia. ¿Qué dice? Es como una ley que está ahí. Así es el decreto. Mire, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Son como decretos de Dios. Sí sabes, ¿verdad? Eso del reino. Sí sabes que está lleno de decretos. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está lleno de un montón de decretos de parte de Dios que los vas a conocer si vives en ese gobierno espiritual. Tremendo. Los sacerdotes judíos no conocían esto tampoco. Lucas 21. Le preguntaban porque no entendían. Ellos, es nuevo para ellos. Acababa de dar inicio a eso en este mundo. Y ellos no lo entienden. Y aconteció un día que enseñando él, Jesús, ¿verdad? Al pueblo en el templo y anunciando el evangelio. ¿Qué estaba haciendo él? Anunciando el evangelio. Es la predicación. Llegáronse los príncipes de los sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué potestad haces esas cosas? ¿Quién es el que te ha dado esta potestad? O sea, ellos nada que ver con esa anunciación. Hermano que vas a la iglesia y que eres sin querer queriendo judío, cristiano. Jesús, nada que ver con eso. Realmente el cristianismo, nada que ver con eso. La anunciación del evangelio, nada que ver con los judíos. La verdad, nada que ver con los judíos. Entonces, hermano, aquí estaba dando cuenta que la predicación de Jesús no se estaba basando en Deuteronomio. ¿Verdad que no? Nada que ver. Jesús hablaba de una palabra permanente y perpetua, no una palabra pasajera. Me voy al verso, primera carta de Pedro 1:25. Esta es la palabra que permanece. Mire, si le hace todo ahí, primera de Pedro, desde el 1 al 1 hasta el final,
hasta el 25. Todo le habla del evangelio. Si quiere conocer, ¿verdad?, qué dice el evangelio, ahí está. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. ¿Sí? Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Vaya para arriba y le hace a todo. Ahí está el evangelio. Ahí está cómo se vive en el gobierno de Dios. Cómo se piensa en el gobierno de Dios. Regrese conmigo a Mateo 6:33. Voy rápido. Mateo 6:33. Voy terminando. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dice que hay una palabra que dice buscad. ¿Cómo dice? Mas buscad. La palabra buscad. Buscad. Esto nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿dónde buscas? ¿Qué buscas? ¿Cómo lo buscas? ¿Con qué actitud buscas? ¿Qué te hace buscar? ¿Me comprende? Porque de eso depende mucho si vas a encontrar, ¿verdad? Si uno busca de otra manera o la manera que no debe, cree que va a encontrar algo. ¿Ah? Dice, buscad primeramente el reino de Dios, pero la pregunta es, ¿cómo buscas? ¿Para qué buscas? ¿Dónde buscas? Vaya conmigo a Mateo 7, del 7 al 11. Observa esto. Mateo 7, del 7 al 11. Observa esto, mi hermano. Interesante. Pedid y se os dará. ¿Cómo dice? Buscad y hallaréis. ¿Cómo dice? Buscad para hallar, ¿verdad? O sea que hay que buscar para hallar, para encontrar. Llamad y se os abrirá. O sea, para que se abra, ¿no? ¿Qué puerta tocas? ¿Quién? ¿Verdad? ¿Dónde buscas? Dice, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dice, porque cualquiera que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abre. ¿Ya pediste? Sí, hermano, ¿qué pediste? ¿Comida? ¿Casa? ¿Carro? Porque a Jesús lo buscaban por la comida. O sea, no lo buscaban por entrar al reino de Dios, lo buscaban por lo que les daba. Entonces, ¿por qué lo buscas? Dice, imagínense, pero el Señor les dice aquí, les da una lección tan bonita. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Y si pidiere un pez, le dará una serpiente. Pues en el antiguo pacto, ¿verdad? Dice que los otros pidieron comida y les dieron serpientes que los mordieran, ¿verdad? Pues si vosotros siendo malos, no les dijo, bueno, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que quisieras que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Pero ¿qué es lo que tiene que buscar primero? El reino de Dios, no la comida. Lo demás es una añadición. Busca el reino de Dios y lo demás se te añade. Cuando buscas el reino de Dios, lo demás es añadido. Así que vale la pena mencionar o ver dónde buscas y cómo buscas. ¿Cuál es el propósito por el que buscas? Es como buscar sin querer hacer la voluntad de Dios.
¿Has buscado sin querer hacer la voluntad de Dios? Es como cuando una señorita se quiere casar, ¿verdad? ¿No? Busca y dice, Señor, ¿será este? Pero casi no es pregunta, sino es afirmación, ¿verdad? Imagínense que el Señor viene, vamos a ver, y le habla al oído y le dice, no, mi hija, no es este. ¿Qué hace la señorita? Se casa, ¿verdad? Dice, este es. Señor, no te estaba preguntando, te estaba confirmando. ¿Ah? ¿O no? Vamos a ir a buscar a tal profeta. A ver qué me dice. De repente Dios se equivocó. Que me confirme la palabra. Estás buscando novio. Y cuando te dicen que no es la voluntad, haces precisamente lo contrario a lo que Dios te dijo. Por poner un ejemplo. Es como estar fuera de la voluntad. Buscando fuera de la voluntad. ¿Te ha pasado que buscas fuera de la voluntad? ¿Buscas sin querer hacer la voluntad? Marcos 3, 32, 35. Es como estar buscando fuera del reino. ¿Estás dentro del reino? ¿Dentro del gobierno de Dios? ¿Buscando? ¿O estás buscando fuera del gobierno de Dios? Se la voy a poner así. A Jesús no lo vas a encontrar afuera. Jesús está en un ámbito. Es ahí donde se te revela si lo buscas. ¿Me comprendes? Vienen después sus hermanos, dice, ¿verdad? Y su madre, ve, tenía hermanos y madre, Jesús. Y estando fuera, ¿dónde estaban ellos? ¿Ya ve dónde estaba la madre de Jesús? Enviaron a él llamándole y la gente estaba sentada alrededor de él. Mucha gente estaba dentro, pero sus hermanos y su madre estaban ¿dónde? Fuera. Y le dijeron, aquí tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Dónde? Fuera, otra vez. Y le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, aquí mi madre y mis hermanos. ¿Dónde buscaban a Jesús a ellos? Estaban fuera. Y dice, porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hermano, ¿sabe qué? Le estaba diciendo a su mamá terrenal y a sus hermanos, ustedes andan buscándome, pero andan fuera. ¿Sí me comprende? Pero mi pregunta es, ¿dónde buscas? ¿Dónde buscas? Era la 1 de la madrugada. ¿Ya? Y yo buscaba el rostro del Señor. ¿Ha oído esa canción? Ten compasión de mí. Resuelve mis problemas. A ver, cuénteme los problemas, vamos a ver. Híjole. A ver, lo buscas donde no es. ¿Por qué los otros ya estaban metidos ahí alrededor? Dice que estaban alrededor de Jesús y usted le dice, ustedes son mis hermanos, mi hermana y mi madre, porque ustedes están haciendo la voluntad de mi Padre. Más los que están allá afuera, ¿sabe qué dijo ahí? A los que están allá afuera no los reconozco ni como mi hermano, ni como mi hermana, ni como mi madre. Para que yo te reconozca como mi hermano, mi hermana y mi madre, tienes que estar bajo el gobierno de Dios, alrededor de Él. Eso es lo que está diciendo ahí. Qué tremendo, ¿eh? Hey, Jesús, aquí tu hermano, tus hermanos y tu mamá te buscan. Y dice, no, mis hermanos están aquí adentro, no están afuera. ¿Dónde lo buscas? ¿Habitas en la casa con Él? Tremendo, ¿eh? Es como cuando uno se desenfoca y no busca dónde es.
No entiende el propósito de Dios. Mire, yo hasta cuando entendí cuál es el propósito de Dios para mi vida, empecé a descansar un poco. Hasta entonces. Hasta entonces, si no, no puedes descansar. Todo te va a parecer que está en contra tuya. Pero donde le entregas tu vida al Señor, el Señor, tú haz con mi vida lo que tú quieras, porque vengas. Es cuando empiezas a reposar en el Señor. De lo contrario, te cuesta. Y es como cuando buscas aquello que ya tienes, pero como que te desenfocas y lo das por perdido. Tremendo. O no buscas dónde es. Lucas 2:41-50. Miremos esto, ya voy terminando. Lucas 2:41-50. Del 41 al 50. El niño Jesús en el templo. Es lo que nos habla de esas cosas, ¿verdad? Lucas 2:41 al 50. ¿Sí? E iban sus padres, José y María, ¿verdad? Todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de 12 años, Jesús, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Observe aquí. Y pensando que estaba, y pensando que estaba en la compañía cuando ellos venían, ¿verdad? Anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. ¿Dónde buscaban? Entre los parientes y entre los conocidos. Andaban buscando a Jesús. Mas como no le hallaban, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, estos se quedaron. 3 días después le hallaron en el templo. Hasta que como que tuvieron que ir al templo, ¿verdad? Allá porque me imagino yo con los hermanos y con los conocidos no había nada. No lo encontraron. Sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, dice, se maravillaron y díjole su madre, hijo, diga conmigo así, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Así. He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con dolor. ¿Dónde le buscaban estos? Una vez más la mamá, ¿se da cuenta? ¿Ah? Buscando a Jesús en el lugar incorrecto. Y el niñito de 12 años tiene que darles una lección. Le dice, entonces él les dice, ¿qué hay? Así sería en buen mexicano. ¿Qué onda pues? ¿Ah? ¿Qué tranza? ¿Ah? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? ¿No sabíais? ¿No sabíais? No sabían. ¿Por qué buscan ustedes? ¿Saben por qué me buscan? Porque no me tienen. En otras palabras, ¿no? Pero se regresan a buscarlo. Dice, ¿qué hay? ¿Que me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Ustedes están entendiendo? Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ay, María, pobrecita hermana María, ¿verdad? Buscando a Jesús donde no estaba.
Hermana María, ¿buscas a Jesús donde no está? ¿Dónde lo buscas? ¿O a tu manera, como dice la canción? ¿A tu manera? Es que yo busco al Señor a mi manera, hermano. ¿Y si mejor lo buscamos a la manera de Él? ¿Como Él le agrada? ¿Y si mejor lo buscamos por las razones correctas? Porque fíjese que yo, para desgracia de mucha gente en la iglesia, no aquí, sino en general, lo digo, hermano, a Jesús se le busca por bendición, se le busca por dinero, se le busca por una casa, carro, se le busca por conveniencia, se le busca por muchas cosas a Dios. O sea, si Dios no tuviera nada que ofrecerte, pues no lo buscas. Es como un dando, ¿verdad? Tú me das tanto, yo te doy tanto. Y así nos vamos a ir, ¿ok? Yo te doy el 10, tú me das el 100. Así nos vamos. Y hay mucho lobo rapaz por ahí que se aprovecha de tu forma de pensar. Entonces, a veces la razón por la que buscas no es la razón correcta. Por eso es que el Señor no se te revela. No se te manifiesta. Tremendo. No te desenfoques, hermano. Busca al Señor. Búscalo por las razones correctas. No busques porque te puede dar de comer. Juan 6, 22 al 26. Ya la terminé, mire. Y le voy a decir, a veces te puedes esforzar buscando al Señor por las razones incorrectas. Aunque te esfuerces. Hermano, pero es que yo miro al hermano cómo se esfuerza, el hermano cómo ayuna, cómo ora, cómo hace esto, cómo hace vigilia, el hermano todos los días en iglesia, buscando al Señor. ¿Por qué lo buscas? ¿Por qué lo estás buscando? Mire, yo le voy a decir algo. Tal vez a mí no me va a decir la verdad, pero el Señor está diciendo, mira, yo sé por qué me estás buscando. Yo no quiero que me busques por eso. Él lo está, mire, así, bachando, decimos, ¿eh? Te trae de ceja en ceja. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Es como, no se, es como que se te esconde, se te va. No deja que lo encuentres. Porque lo estás buscando por las razones incorrectas. Y llega el momento en que de repente se te manifiesta y en vez de darte lo que buscabas, te exhorta. Y te dice, te enseña. Vamos a ver. El día siguiente, la gente que estaba de la otra parte de la mar, como vio que no había ahí otra navecilla, otro barquito, ¿verdad? Sino solo una navecilla, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en ella, en la única barca que había, Jesús no había entrado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos, y que otras navecillas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber el Señor dado gracias. Como vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos entraron en las navecillas, y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. O sea, imagino que era una turba buscando el reino, ¿verdad? Buscando el gobierno de Dios, buscando meterse en esa bendición. Y halláronle de la otra parte de la mar, dijéronle, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Sabe qué hicieron esas gentes, verdad? Llamaron un Uber. Ahí dice, mire, y como vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni en sus discípulos, entraron ellos en las navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Usted puede decir, wow, qué mentalidad de estos buscadores del reino de Dios. Aquellos, ¿verdad? Qué tremendo cómo andan buscándolo. Cualquiera se puede, como dicen, paniquear. Paniquear y decir, wow, qué tremendos cristianos.
pagar barcos para que te lleven al otro lado buscando de Jesús, hermano, sí. Y mire, dice, y hallándole de la otra parte de la mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Yo le hubiera contestado, ¿verdad? ¿A ti qué? ¿Ah? Respondiéndole Jesús y dijo, mire por qué se fue Jesús. Mire por qué se fue Jesús y no se les manifestó ahí. De cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Miren las razones de la búsqueda. Que vaya a haber dicho la gente, es que mira, con esto ya no hay necesidad ni de comprar pan. Aquí lo tenemos todo. Tú te haces el cafecito, yo voy con Jesús, le digo, Señor, échame la bendición. El Señor me bendice, traigo mi canasta de pan, café con pan, ya le hicimos. Tú te encargas de café, yo me encargo del pan. Jesús, con tu canasta, la bendición. Y Jesús, pum, es así trabajará Dios. Esa es la razón por la que buscas a Dios. Buscad y hallaréis. Pero ¿con qué actitud buscas? ¿Cuál es la razón de tu búsqueda? Dice, me buscáis porque comís, no por las señales que vieron, sino porque comieron el pan y se saciaron, dice, y se hartaron. La palabra hartar se ve bien fea, ¿verdad? No sé, hermanitos. Porque fueron proveídos en comida en abundancia, el forraje. Se saciaron. Se saciaron. Hartarse se ve feo, ¿ah? Y les dice, mire, ellos, ustedes trabajaron, dice, porque es un trabajo, fíjese. Es un trabajo ir a buscar a Jesús. Está trabajoso a veces, ¿da? Señor, donde tú vayas, yo iré. Sígueme. Es un trabajo seguirlo. Ay, no, hermano, yo el Señor sigo donde sea así, pero es un trabajo seguirlo. Hermano, es que el Señor es fácil seguirlo. No. Tienes que alejarte de este sistema y meterte bajo ese reino. Y solo eso, esa es la entrada a lo que estás buscando. Pero ahí lo primerito que te van a decir es, ¿por qué me buscas? ¿Por qué me buscas? ¿Qué le vas a decir? Ah, ¿qué le digo a este señor? ¿Qué mentira le he hecho? Pues no le puedes mentir, te conoce. Esa es la diferencia a veces cuando Dios se le revela a unos y a otros no. Mira, ¿tú quieres que el Señor se te revele? Y Señor, mira, tú conoces, tú me conoces bien. Yo no te puedo mentir a ti. ¿No? Y dile la verdad. Esto pasa conmigo. Entrégate a Él. Así. No le mientas. No le mientas. No le puedes mentir a Dios. Hay uno que tiene que dar un pan, ¿verdad? Para conocerte cómo es por dentro. Pero se mira así. Si le buscas por la razón incorrecta, dice que se desapareció entre el grupo y de que ya no lo vieron. ¿Qué se hizo Jesús? Fue. Mira que si la mamá de Jesús, aquel hecho hombre, andaba afuera, imagínate nosotros en la que no nos puede pasar eso. ¿Crees que no nos puede pasar eso? Si la mamá de Jesús de repente se le pierde Jesús, es como perder el propósito. Se te olvidó el propósito. Que el otro tiene que venir a recordarle, mamá, ¿no te recuerdas que te dije que en los negocios de mi padre me conviene estar? Imagino María, ¿verdad? Dice que guardaba eso en su corazón. Es como hacerle un recordatorio a María. Lo fue a buscar con las familiares, me imagino, con la compañía, lo fue a buscar, no lo encontraba. ¿Dónde lo has buscado? ¿Dónde has buscado a Jesús? De repente estás buscando donde no es.
a Jesús. Y con la intención incorrecta. Y fíjense que les dice, trabajad por la comida, es un trabajo, trabajad por la comida que, no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece. En otras palabras, échenle ganas, pero por lo correcto. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre que es Dios. Ay, ay, ay. Entonces fíjense que ahí ellos entendieron de que había que hacer obras, un trabajo. Ve, seguir al Señor no es, Señor, dame. Señor, yo vengo siguiendo las pisadas de Cristo y como tengo, dame. Eso no es seguir a Dios. Él les dice, vayan y trabajen. Es un trabajo. Trabajen para que ustedes se ganen el pan. No el pan que perece, sino el pan eterno, pan de vida eterna. Entonces ellos contestan porque como que logran entender el mensaje. Y han de haber dicho, o sea que hoy no hay pan. Dijeron, ¿verdad? Y dice, sí hay pan, pero primero tienen que ir a hacer algo ustedes. Y yo les voy a dar de otro pan. Porque ahorita ustedes me están buscando por el pan que perece. Pero yo quiero que ustedes me busquen por el pan de vida eterna. El que yo les voy a dar. Entonces ellos rapidito dice, ¿qué debemos hacer? Para hacer las obras esas, para trabajar. ¿Ya se fijó? Y le dijeron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, que crean en el Deuteronomio. No, ¿eh? Les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Una vez crees en aquel que Él ha enviado, aprendes y anuncias. No puedes entrar en esa cúpula del gobierno de Dios sin creer en el que está ahí. Buscar primeramente el reino de Dios y justicia. Pero por eso tienes que tener fe, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí todo esto aquí. Fe, fe en Él. Y todas las demás cosas serán añadidas. En otras palabras, les dijo Jesús a ellos, miren, ustedes hagan lo que yo les estoy diciendo que tienen que hacer. Y por el pan ese que perece, no se preocupen. Hermano, esta mañana yo quiero llamar su atención que usted se ponga a pensar un momentito. ¿Cuál es el pan que más le ha importado en su vida? ¿El verdadero pan? ¿O las conchitas, las semitas, ¿Cuál es el que más le importa? ¿Cuál es? Haga una reflexión en su corazón, sin decirme a mí nada. Nada más reflexión un momentito. Yo le voy a decir algo. Que lo que tal vez usted le ha pedido al Señor, Señor, bendice, Señor, dame aquí. Sí, es nada más la añadidura. De lo que te preocupas es de aquello que no deberías de preocuparte. Si estás bajo el gobierno de Dios, no debes de preocuparte para nada. Que lo que va a pasar, va a pasar. El Señor te lo va a dar, te va a bendecir, pero estando en el gobierno de Dios. Por eso ellos entienden, bueno, si nos vas a dar pan, o sea, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? ¿Qué hay que hacer? Y pareciera que la entrada para ese trabajo, la primera entrada, la primera condición que Jesús les pone es, crean en mí. ¿Ya le creíste al Señor? ¿Ya le creíste? ¿Ya le creíste? Hay que creerle al Señor. Porque el primer paso para esto es, crean en mí. Créanme. Dice,
Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Les está diciendo, crean en mí. Ah, no es porque yo ando buscando algo, es porque yo le creo a Él. ¿Ya se fijó? Es porque yo tengo fe en Él. Es porque yo empiezo a agradarlo a Él. ¿Tienes fe? Creer es fe. Creer en Él es tener fe en Él. ¿Crees? Dice que sin fe es imposible agradarlo a Él. Cuando lo empiezas a agradar porque crees en Él, mire, solo con el hecho de creer en Él lo agradas. ¿Sabes qué hace Él? Te aparece. Se te manifiesta. Se te da a conocer. Eso está ahí, hermano. Dice, hermano, ¿qué tiene que ver esto con la profecía? No es la continuación del mensaje del domingo pasado, ¿verdad? Los profetas y la ley hasta Juan. De ahí en adelante, el gobierno de Dios empieza a ser anunciado. Pero para ser anunciado hay que aprender, hay que creer en él, por las condiciones correctas, por las vías correctas, buscarlo donde es. ¿Dónde está Jesús? ¿En el templo? Yo me atrevo a decirte que en el templo quizás es donde menos lo quieren. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde lo encuentras? ¿Dónde está Cristo? Es un misterio. Pero ese misterio nada más lo vas a entender estando adentro. Ahí. Va a llegar un momento de decir, aquí está el Cristo, venid. Dice, no les creáis porque ahí no está. Él aquí, él allá. Dice, no, te están mintiendo, no les creas. Adentro, adentro de nosotros está. En otras palabras, hermano, cuando logras entender esto, no necesitas buscar a Jesús afuera. No necesitas. Ya lo tienes. No necesitas ver para arriba así, Señor Jesús, ¿cuándo vas a venir? Y ves las nubes, verá, y las nubes pasan. De repente tanto que ves que ¡pum!, te cayó algo, ¿verdad? Un pajarito dice, iba a llover. De repente tanto que ves, Jesús, ¿cuándo vas a venir? Pero si estás adentro, tú te vas a dar cuenta que Jesús ya vino, está aquí, ¿verdad? No, pero es que yo espero su manifestación gloriosa y volteas a ver. Hay una manifestación gloriosa cuando Él viene, cuando Él entra, te cambia la vida, cambias tú, eres diferente. Y te das cuenta cuando alguien más lo ha conocido, fíjense, te das cuenta cuando alguien más lo ha conocido, usted lo conoció, usted es esa persona que conoció a ese que yo conocí hace 20 años. Usted lo conoció, yo sé que me está dando testimonio de lo que está diciendo, usted lo conoció. Porque para gracia de muchos, dijo Pablo, algunos no lo conocen. Pero hay palabras de cierto tipo de personas en donde uno recibe testimonio porque uno intuye que ese es el mismo espíritu que le habló a uno cuando uno tuvo su experiencia con el Señor. Ahí sí, sí, él lo conoció. Porque muchos dan testimonio pero conocen a otro. Otro se les ha revelado, no el Dios verdadero. Entonces, hermano, búscalo por las condiciones correctas, por las razones correctas. Busca al Señor. Esfuérzate por entrar en el gobierno de Dios. Aunque estamos en este lugar que es árido, que es feo, en este mundo que es horrible, empieza a vivir como se vive en el reino. Empieza a regirte por el gobierno de Dios. Fíjate,
Ahí no se pagan impuestos. Sí sabía, ¿verdad? En ese gobierno de Dios no se paga, hermano, ¿cómo que no se paga impuesto? Y el diezmo, ¿verdad? Él no se paga impuesto. Un día iba Jesús, ¿verdad? Y le dicen, oye, tú y tus discípulos no pagan impuesto, ¿qué pasó? Entonces Jesús contesta, ¿desde cuándo los hijos pagan impuesto? ¿Desde cuándo pagan impuestos los hijos? ¿Sabe por qué él decía eso? Porque él estaba viviendo, rigiéndose por cómo se vive en ese gobierno. Pero dice, para que esos dejen de estar hablando o molestarnos. Pedro, dale de la añadidura. Señor, pero si no hay dinero, ¿qué hacemos? Tira tu anzuelo. ¿Ya ves qué fácil? Ahí viene un pececito que trae una moneda a un estatero. Y págaselo por mí y de una vez por ti. ¡Ah! Cuando andas con Jesús, es para que dejen de hablar esto, ¿verdad? Porque yo no necesito pagar impuesto. ¿Por qué? Porque él está viviendo como se vive ahí. Es aquí donde te cobran impuesto. Hasta por el aire te cobran impuesto. Por la luz, por todo te cobran impuesto. Hasta por caminar en California, por sus freeways esplendorosos, te cobran impuesto. Y Jesús te dice, ¿cuánto es? Ahí te va, paga el bill. No es la añadidura esa. Si estás en ese gobierno de Dios, el Señor te dice, págalo. Pero imagínense, Señor, ¿cómo lo voy a? Imagínense usted por un momentito a Pedro diciendo, Señor, ¿y cómo le voy a hacer? Mira, si yo a veces tiro el anzuelo y no pesco nada. Ah, no, pero de repente había, ¿verdad? Un pez ahí rapidito que muerde el anzuelo. Agarra, paga. Aunque no cargaban nada quizás en la bolsa. En un ratito el Señor suple tu necesidad. Si estás bajo el gobierno de Dios. ¿Me está comprendiendo lo que le digo? Entonces, hermano, esa es la añadidura. No se enfoque en la añadidura. Eso el Señor sabe que lo necesitas y te lo va a dar. No se congojen por qué debemos comer, dice, o por qué van a vestir, qué van a beber. No sientan congoja por eso, porque esa es una de las manifestaciones que estás fuera, viviendo fuera del reino. Ay, hermanos, que no sé qué hacer. ¿No te pasa? Y te truenas. Y ya de repente ya le intentas y ya no truena, ¿verdad? Ya es demasiado y de repente ya no. No sé qué voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Cómo voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a hacer con la renta? Ingrata renta, ¿verdad? Ingrata renta. El carro, el bill del carro, ¿qué voy a hacer? La luz, todo subió, la comida, ¿qué voy a hacer? No te acongojes. Tranquilo, Camilo. No te acongojes. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Qué vas a vestir? Yo te lo voy a proveer. Busca mi reino primero. Eso es todo lo que tienes que hacer. Cuando haces eso, mira, esfuérzate por entrar en el reino. Esfuérzate por aprender y por anunciarlo. De lo demás me encargo yo. Eso es. Yo espero este mensaje nos ayude a comprender un poquito qué es vivir en el gobierno de Dios, a comprender que tenemos que buscarlo por las razones correctas, a entender, hermano, que ese ámbito espiritual está a un paso y ese paso es la fe, creer en Él. ¿Ustedes creen que estos creían en Jesús? No, ellos pensaban que era magia. Mira cómo agarró un montón de peces. Mira todo el pan que nos dio. Magia, mago. Abundaban de esos magos antes.
El primer paso que tienes que darle, dice Jesús, a esa multitud que se esforzó por llegar, que tomó navecilla, dice, para aún buscándolo. El primer paso que tienes que dar es, crean en mí. Ahí empieza todo. ¿Le crees al Señor? ¿Le crees al Señor? Es el primer paso. Créele al Señor. Y lo demás será añadido. Vamos a inclinar nuestro rostro esta mañana y vamos a orar.